Francisco estaba muy feliz por su hijo recién nacido. Desde joven siempre quiso tener un niño y una familia unida. Esto porque cuando tenía 10 años, su hermano había muerto. De aquel hermano sus tíos decían que era muy raro, que no sonreía, que miraba sin parpadear y que además estaba mal de la cabeza, cosa que él no compartía. Para Francisco en esos momentos su hermano lo era todo. En la escuela lo defendía de quien quisiera hacerle daño, incluso de sus padres y maestros cuando era regañado. Si Francisco se portaba mal o hacía algo por lo cual debía ser castigado, su hermano Saúl con solo hacerse presente calmaba las cosas. Y es que en verdad había algo raro con su mirada. A pesar de que Francisco lo recordaba con cariño, sabía perfectamente que su hermano tenía una fuerte presencia, una mirada penetrante que por alguna extraña razón intimidaba a cualquier persona, muchachos de su edad, maestros, adultos e incluso a su madre, quien por alguna razón siempre recordó como a una mujer triste y evadida de la realidad. Mujer que cuando su hermano murió simplemente desapareció dejando solos a Francisco y a su padre. Aquello había sucedido 30 años atrás, cuando Francisco y su hermano salieron a comprar dulces a la tienda, algo que el pequeño Francisco disfrutaba mucho. Le gustaba caminar por la calle y comprar algunos cuantos dulces para disfrutarlos viendo las caricaturas. Actividad que, como muchas otras, no parecía emocionar a Saúl. Sin embargo, siendo el hermano mayor, siempre complacía a Francisco acompañándolo todos los días por las tardes. Hasta que de pronto, aquello sucedió. Un automóvil negro se apareció frente a ellos. Derrapó los neumáticos cerrándoles el camino, y un hombre de traje se bajó de ahí. Aquella situación asustó mucho a Francisco, quien ocultándose detrás de su hermano Saúl lo jalaba para regresar a su casa. Sin embargo, aquel niño no hacía nada. Se mantenía de pie sin siquiera inmutarse. El hombre que bajó del automóvil por alguna razón se acercaba con cierta cautela. Parecía preocupado, incluso temeroso, pero no dejaba de irse directo hacia Saúl. Francisco recuerda que aquello lo atemorizó al grado de hacerlo llorar, razón por la que cerró los ojos y abrazó a su hermano lo más fuerte que pudo. Pero cuando pensó que aquel hombre les iba a hacer algo, fue que de repente se regresó corriendo a su carro y se fue de ahí. De esa vez Francisco nunca supo claramente qué fue lo que sucedió. Tan solo vio a su hermano Saúl, que veía fijamente a ese hombre que despavorido se iba de nuevo rechinando las llantas del carro en aquella avenida. Sin embargo, sí que notó algo. En esa ocasión Saúl al parecer estaba como ido. Tenía la mirada con cierta expresión de enojo, de seriedad intimidante que nunca había visto. El niño jaló a su hermano mayor de la camisa varias veces, suplicándole que se fueran de ahí, hasta que de pronto pudo sacarlo de su letargo. ¿Quién sabe qué habría ocurrido? Pero al parecer de nuevo Saúl había protegido a Francisco. El caso es que después de eso ambos regresaron a su casa. Francisco desesperado por huir, y Saúl extrañamente calmado y a paso pausado. Aquello nunca lo olvidaría Francisco. Ahí fue cuando se dio cuenta que su hermano era especial, no solo por rescatarlo, sino por además siempre hacer que nadie se le impusiera. Al llegar a casa, Francisco entró a la casa corriendo a la recámara de sus padres. Lo hizo gritando para contarle todo a su madre, cuando de pronto, mientras le contaba exaltado la experiencia, fue que se oyó un fuerte ruido en la sala. Aquello lo hizo quedarse en silencio. Algo había ocurrido. Podía sentirlo en su pecho, en su corazón. Era como si presintiera algo. Y fue entonces que salió del cuarto. La puerta de la entrada se oyó azotándose. Y él,
En ese momento, asomándose por arriba hacia la sala, fue que vio a su hermano tirado en el suelo, inerte, inmóvil, al parecer muerto y ya sin vida. Francisco bajó corriendo hacia la sala y al llegar ahí pudo ver que su hermano al parecer tenía una fuerte herida en la cabeza. Debajo de él ya se formaba un charco de sangre y él no podía explicarse qué había pasado. El niño comenzó a gritarle a su madre. Desesperado la llamaba mientras sacudía el cuerpo de su hermano para que despertara. Sin embargo, nada. Su hermano mayor ya no tenía vida. La madre, después de unos segundos, llegó hasta donde él estaba. Se inclinó lentamente y tomó a Saúl de la cabeza. Aquel había sido un gesto que Francisco jamás había visto de su madre hacia Saúl. La mujer lo tomaba del rostro con cariño, viéndolo con un semblante de tristeza y repitiendo con cierta melancolía que su hijo, Saúl, había caído desde arriba, que su hijo mayor al parecer había caído por accidente desde la segunda planta. Aquello no supo cómo tomarlo Francisco. Para él no había forma de que su hermano se hubiera caído. Vamos, ni siquiera había subido. Pero ahí en medio de la tragedia su madre lo repetía afirmándolo, como si quisiera que esa fuera la versión de la muerte de su hermano. Solo que Francisco en ese momento no lo aceptó, negando con la cabeza diciendo que no, que algo más había pasado, porque al parecer una persona había salido de la casa en aquel momento. El niño desesperado trataba de hacer que su madre reaccionara, que viera más allá del cuerpo de Saúl en el suelo. Pero la mujer no le hizo caso. De pronto lo miró con desesperación y alzó la voz. ¡Basta! Tu hermano se cayó. Y eso es todo. Ya deja de decir tonterías, Francisco. El pobre niño no supo qué hacer. Aquello simplemente le cayó como un balde de agua fría, dándose cuenta que no importaba la razón, porque de cualquier forma su hermano se encontraba ahí tirado sin vida. Esa noche más tarde velaron a Saúl. Sin embargo, casi nadie se presentó en la funeraria. Aquello era extraño. Ninguno de sus tíos o abuelos fue a acompañarlos. Tan solo algunos compañeros del trabajo de su padre, quienes trataban de ayudarlo, de consolarlo, ya que el pobre hombre simplemente no entendía. Tenía la mirada perdida en el vacío, mientras todo aquello sucedía. Caso contrario al de su madre, quien se la pasó fuera del recinto fumando y recibiendo gente. Francisco recuerda que en algún punto se quedó dormido en el sillón, y a la mañana siguiente fue que se dio cuenta que su madre ya no estaba. Aquello para el pobre niño era pura confusión y tragedia. Amigos de su padre terminaron de arreglar todo, y así fue como se pudo enterrar en un panteón el cuerpo de su hermano. Después de eso todo fue soledad. Francisco vivió prácticamente por sí solo su niñez. Su padre no estaba en condiciones de nada. Había recibido un fuerte golpe. No solo era la pérdida de su hijo, sino además el abandono de su esposa, que nunca dio sus motivos o razones, y de la cual jamás volvieron a saber nada. Con los años Francisco tuvo que enfrentarse a su soledad. Su padre jamás se pudo reponer. Estuvo durante muchos años con terapia, encargando a su hijo con los abuelos o maestros de la escuela, y él, traumatizado por el hecho, simplemente vivió medicado desde entonces. Francisco, a pesar de toda la tragedia, podía decirse que tuvo una adolescencia normal. Ya en la secundaria y preparatoria se hizo de amigos que lo acogieron en sus casas, llegando a pasar mucho tiempo con gente que le mostraba su afecto y apoyo. Era como si desde el momento en que se supo de su tragedia todo el mundo tratara de cuidarlo. Caso especial era el de la señora Saldívar, una mujer cercana a su madre, la cual tenía 2 hijas, una de la misma edad de Francisco y otra 3 años menor que él.
Aquella desde el primer momento siempre estuvo al tanto del pequeño, quien incluso se llegó a hacer cargo de ciertos aspectos en su educación preparatoria. La mujer mostraba mucha empatía hacia él. Lo invitaba a su casa todo el tiempo, a comer, a celebraciones familiares, a navidades y vacaciones, cosa que él aceptaba con gusto, ya que una de sus hijas la atraía bastante. Aquella pequeña era Daniela, la hija mayor, quien siempre se portaba amable, pero quien debido a su actitud retraída apenas se hablaba con él. El caso es que poco a poco el tiempo los fue acercando, y cuando ambos terminaron sus estudios de universidad, fue que comenzaron una relación. Así es. Aquellos jovencitos que de alguna forma habían tenido convivencia cercana, casi como hermanos, llegados a los 27 años comenzaron un noviazgo. Una situación que perfectamente era aceptada por la señora Saldívar. Para ella era como si todo hubiera sido perfecto, ya que no solo tenía mucho afecto por Francisco, sino que además le alegraba que formara familia con su hija. Y de esa forma fue que comenzó todo. Francisco y Daniela se casaron unos cuantos años más tarde, y para los 29 años, ambos ya esperaban a su primer hijo. Él estaba muy feliz. Quería formar una familia enorme, de mínimo 2 hijos más. Adoraba la idea de los fines de semana reunirse con más gente y armar comidas entre familiares y amigos. Sin embargo, el destino no era como él lo pensaba. Cuando su primer hijo nació, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Por consejo de su suegra, el niño fue llamado con el mismo nombre de su hermano. Ella conocía la historia de Saúl, de cómo su muerte había separado a su familia y orillado a su padre a vivir durante toda la vida medicado. Razón por la que Francisco, contento de poder homenajear a su hermano, terminó llamándolo con el mismo nombre. La cercanía de la suegra al principio era una bendición para la pareja. Ayudaba en todo: a cargar al niño, a dormirlo, a cuidarlo, cosa que venía bien, porque Daniela después del parto tuvo problemas de salud. El embarazo la había consumido. Su cuerpo estaba muy débil. Su salud se había deteriorado bastante, tal como si aquella criatura le hubiera chupado el cuerpo. Razón por la que Francisco se dedicó durante los primeros 2 años a cuidarla, a llevarla al médico, a darle todo tipo de atenciones. El hombre temía que su mujer no mejorara, razón por la que tuvo que pedir mucho dinero, no solo al trabajo, sino también aceptando préstamos de su suegra y amigos, quienes sin ningún problema se ofrecían para ayudarlo. Algo que a él le venía bien, pero que poco a poco comenzó a parecerle extraño. Esto porque cada que la suegra ofrecía dinero lo hacía en realidad sin preocuparse de Daniela, de su propia hija. Y por el contrario, solo parecía estar pendiente de su nieto, del pequeño Saúl. Era como si aquella mujer tan solo quisiera estar junto al bebé, como si su única misión fuera criarlo y alimentarlo, incluso aunque tuviera que dar dinero con tal de que la dejaran hacerse cargo. Situación que la verdad incomodaba un poco a Francisco, pero dadas las condiciones de salud de su mujer, era que él no podía hacer nada más que tratar de ayudarla. Además, se sentía de alguna forma confiado en que al pequeño Saúl no le iba a faltar nada, ya que en brazos de su suegra nunca lo oía llorar, nunca lo oía quejarse. Era como si todo el tiempo estuviera serio sin sentirse mal o incómodo. Actitud que de alguna forma le llamaba la atención, pero que en el fondo agradecía para poder enfocarse en Daniela. El caso es que aquellos fueron 2 primeros años muy duros para él. Francisco vio a su mujer a punto de morir, una vez en el hospital y otra vez en su propia casa. Sin embargo, afortunadamente aquello no sucedió. Lo que sí es que nunca se recuperó del todo. La mujer tenía problemas para caminar, y algunas de sus funciones motores e intelectuales estaban limitadas, cosa que la mantenía todo el tiempo recostada o reposando en la sala, condición que hacía indispensable a la suegra.
para que la señora Saldívar siguiera ayudándolos con toda la crianza del pequeño Saúl. Fue así que Francisco se limitó a trabajar para pagar sus deudas, a cumplir dobles turnos de trabajo, alejándose un poco de lo que era su sueño, de una familia más grande, de una familia más unida, pasando así casi 7 años de su vida enfocado solo en pagar deudas y ver que Daniela, su esposa, pudiera mejorar con el tiempo. Sin embargo, algo ocurría que en su momento no entendió. Mucha gente que le había ayudado económicamente simplemente nunca le cobró nada. Todos decían apoyarlo desinteresadamente. Todos afirmaban que sabían muy bien por lo que estaba pasando, argumentando que la enfermedad de su esposa era una carga bastante difícil de sobrellevar, razón por la cual nadie se sentía con el ánimo de cobrarle. Al contrario, todos tan solo esperaban que él pronto pudiera salir de aquella situación. Su suegra no era ajena a ese sentimiento. De hecho, podría decirse que ella misma aconsejaba a los amigos y familiares para que no le cobraran, que ella se había encargado de algunas deudas, haciendo de todo para que él no se preocupara en lo más mínimo por su hijo. De alguna forma, Francisco se sentía bendecido, cuidado y arropado por su suegra. Sin embargo, aquello cambió cuando el hombre decidió hacer un viaje para tratar de unir a su familia. Primero pensó en que tan solo deberían ir él, Daniela y el pequeño Saúl, pero al escuchar eso, doña Saldívar de inmediato se negó. Le parecía que no solo era peligroso que aquel hombre estuviera solo al cuidado tanto de su hija como de su nieto, sino que además se mostraba ofendida por no ser incluida en el plan, ya que no solo era bastante cercana al niño, sino que prácticamente se podría decir que era la única que lo había podido cuidar. Aquella actitud a Francisco en un primer momento le pareció justa. La mujer en verdad que se había desvivido por el niño. Desde que Daniel había enfermado nunca lo había dejado solo. Nunca se había separado de él. Sin embargo, más adelante Francisco comenzó a darse cuenta que su reacción había sido algo exacerbada. No solo se había ofendido por dicha propuesta, sino que había alzado la voz y se había molestado mucho, a un grado que él incluso la desconoció. Sin embargo, Francisco prefirió no decir nada y simplemente aceptó salir de viaje con Daniela, el pequeño Saúl y su suegra, la señora Saldívar. Solo que aquello no salió como él esperaba, ya que ahí se dio cuenta de algo que nunca antes había visto. El viaje lo hicieron a una cabaña en Los Azufres, Michoacán. Francisco desde el primer minuto acomodaba a su mujer para que estuviera cómoda, feliz, alegre, y una vez que la vio tranquila trató de acercarse a su hijo. Le hacía la plática, le contaba anécdotas de cuando él llegó a ir a ese lugar. Y fue entonces que notó lo que siempre pasó por alto. El pequeño Saúl al parecer tenía el mismo carácter de su hermano. Se trataba de un niño serio, que no sonreía, que no mostraba casi emoción alguna, que no parpadeaba y que además tenía esa mirada penetrante que tanto había caracterizado a su hermano. Ahí fue que Francisco entendió lo que mucha gente sentía al ver a su hermano Saúl cuando era niño. Su propio hijo le hacía sentir aquella duda, inquietud, escalofríos y miedo. Todas esas sensaciones que muchos años atrás adultos parecían experimentar ante la mirada de su hermano Saúl. Sin embargo, no entendía a qué se debía. Su hijo parecía haber heredado aquella actitud, la cual el niño tenía claramente sin ser consciente, sin siquiera tener idea de lo que podía producir en los demás. Pero no solo eso. También estaba la extraña sobreprotección que le daba a su suegra. En aquel viaje pudo darse cuenta cómo no lo dejaba solo para nada, cómo le daba una alimentación completamente rigurosa, vigilada, tal como si el niño no pudiera comer nada que no viniera de las manos de la señora. En un momento en que Francisco quiso darle un dulce típico de la región, aquella mujer se negó con una actitud completamente exagerada. Le quitó el dulce de las manos al niño
y lo tiró a la basura argumentando que aquello podía hacerle daño porque no sabían qué manos lo habían hecho. Tal como si se tratara de un pedazo de fruta podrida o de un alimento recogido del suelo. Después de eso fue que Francisco quiso hacer algo al respecto. Ya no se sentía a gusto con el cuidado y la sobreprotección que su suegra tenía sobre su hijo. Razón por la que sin decir nada ni advertirlo trató de hacerse cargo de él. Lo primero que hizo fue tratar de llevarlo al colegio y de recogerlo a la salida. Pero desde el primer momento la abuela se impuso. Cuando fue por él a la escuela quiso llevarlo ese día a comprarle ropa. Pero su suegra, cuando se dio cuenta, estuvo llamándolo por teléfono. Solo que Francisco jamás contestó. Él tan solo quería pasar un rato a solas con su hijo, complaciéndolo, acercándose a él. Sin embargo, lo único que escuchó de su boca era: ¿por qué mi abuela no vino por mí, papá? ¿Dónde está mi abuela? ¿Por qué no fue por mí? Palabras que el muchacho repetía durante todo el tiempo. Palabras con las cuales mostraba su incomodidad de seguir en la calle con su padre. Y con las cuales mostraba su temor de que la abuela estuviera ausente, porque tal vez algo le habría ocurrido. El padre intentó convencerlo de que no pasaba nada malo, que tan solo quería pasar más tiempo con él. Pero el pequeño Saúl, con voz seria y sin emoción, no dejaba de repetir lo mismo una y otra vez. Era como si fuera un menor con autismo, con el que simplemente no se podía razonar. Francisco, cansado, decidió regresar a casa. Y ahí fue que vio la verdadera actitud de doña Saldívar. Antes de que salieran del carro, la mujer abrió la puerta y fue corriendo por el niño. Parecía como si fuera su propio hijo, como si alguien lo hubiera separado de ella. Lo abrazó, lo cargó y con una mirada de odio que Francisco jamás había visto, se metió a la casa llevando al niño consigo a su habitación. Cuando el padre entró, vio que la mujer revisaba al niño de pies a cabeza. Lo había desvestido y lo examinaba como si Francisco hubiera atentado contra él, contra su propio hijo. El hombre quiso decir algo. Quiso manifestar su incomodidad y descontento. Pero apenas empezó a hablar, doña Saldívar lo cayó fúrica entre regaños y reclamos, diciendo todo tipo de excusas y amenazas para que jamás volviera a llevárselo sin su permiso. Incluso sugiriendo en un momento que lo mejor era que él y su hija se fueran de la casa a vivir a otra parte y le dejaran al niño. Ahí Francisco se quedó callado. Pero no solo por las amenazas y absurdas sugerencias de su suegra, sino porque durante todo el tiempo el niño no le quitaba la mirada de encima. Lo veía fijamente con ese semblante carente de emoción, con esa mirada la cual nunca parpadeaba, con esos ojos que parecían amenazarlo. Francisco, entre intimidado por su hijo y frustrado con su suegra, se fue a su cuarto. No sabía qué hacer. No sabía cómo remediar la situación. Pero estaba consciente que debía separar a su familia de la señora Saldívar. Sin embargo, aquello nunca pudo hacerlo, porque esa misma noche vio algo que jamás hubiera imaginado. Francisco llevaba unas horas dormido, cuando repentinamente un terrible escalofrío en toda la columna lo hizo salir de su sueño. El hombre asustado se sentó en la cama y fue ahí que los vio. Se trataba de doña Saldívar y el pequeño Saúl. Al ver eso, Francisco quiso moverse, quiso levantarse, pero algo que no entendía le había hecho perder toda la movilidad de su cuerpo. Intentó sacudirse, hacer algo, pero era imposible. Tan solo podía presenciar lo que ahí su suegra y su hijo harían para evitar que él los separara. Y fue entonces que sonó la voz de la mujer.
Ahora, Saúl, como te he enseñado, mira a tu padre, velo a los ojos, directamente, y deja que tus pensamientos entren en su cabeza. Y ahí fue que Francisco lo experimentó. Como si entrara en un sueño, de pronto todo a su alrededor se oscureció. El hombre no podía ver nada. No podía presenciar nada. Era como si la habitación hubiera desaparecido. Y tan solo al fondo veía aquellas dos luces, aquellos dos destellos, los cuales estaban en el mismo lugar que los ojos de su hijo. Y fue entonces que comenzó a sentirlo. Se trataba de un intenso dolor en las entrañas, un fuerte dolor en los intestinos, mientras en medio de una oscuridad nauseabunda aparecía flotando frente a él un ser en posición fetal. Aquel cuerpo estaba desnudo. De su piel emanaba un tono rojizo, y de la base del coxis veía una cola que, ondeando como serpiente, se movía de un lado a otro. Pero no solo eso. También podía ver cómo un par de cuernos salían de su frente. Aquello le parecía aterrador. Aquel ser emanaba una sensación de terror, de desdicha, de pánico y desamparo. Pero lo que era peor, de alguna forma le hacía sentir que se trataba del alma o esencia de su hermano. Aquello hizo que Francisco comenzara a temblar descontroladamente, que experimentara un terror más allá de su comprensión, para de pronto salir de aquella visión y darse cuenta que esa misma energía, que esa misma presencia, era la esencia que su propio hijo Saúl emanaba. Aquello le causaba un miedo indescriptible, una sensación de soledad y desamparo, el cual claramente se manifestaba en esa mirada brillante en la oscuridad, a tal grado que podía sentir claramente cómo aquellos ojos eran los que le impregnaban ese miedo y terror en el cerebro. Sensación que cada vez se incrementaba, sensación que cada vez le hacía perder la conciencia, hasta que de pronto, para Francisco, todo quedó en silencio. Al día siguiente el hombre fue llevado al hospital. Había amanecido en un estado de coma el cual nadie podía explicar. Y después de eso, su muerte fue anunciada tan solo 10 días después. Aquello era una tragedia. Aquello era una lamentable situación. Sin embargo, no para doña Saldívar, quien, a pesar de haber perdido a su yerno, jamás borró de su rostro la alegría al quedar al cuidado de su nieto Saúl. Un niño que nunca sonreía, que nunca parpadeaba y que jamás parecía querer separarse de ella. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.